Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves y os voy a hacer un poco de metapodcasting. Este podcast iba a hablar de otra cosa, lo tenía ya grabado y tal. Ese se publicará próximamente de otros podcasts que tengo. Pero hoy quería hablar de un tema y que ha sido actualidad próximamente. Como hago muchos de mis podcasts, voy a coger esto que se ha hablado. No voy a hablar prácticamente de la noticia en sí, porque vamos a hablar de causas, de los problemas relacionados, no solo de ese, sino de algo parecido. Y el podcast este se va a llamar Basta ya o Hartos del acoso, porque esta situación que ha pasado en un colegio, en un instituto en Santander, un chico con discapacidad. Por cierto, os voy a poner un podcast que es en el link que ha hecho también. Os voy a poner dos podcasts mínimo, uno de Iñaki, Restañando el alma, en el que habla sobre todo sobre esto y pone los puntos sobre la is, y otro sobre de Rincón de Josete, que también reflexiona sobre todo esto. Y ahí hablan un poquito de la noticia, un chico con discapacidad que entre cuatro le insultan, le golpean, absolutamente todo. Pero yo hoy, en este programa de los jueves, que a veces hago reflexiones, a veces hablo un poquito de todo, pues quería hablar sobre todo este tema del acoso. Y no me quería centrar, por eso no es de los miércoles, es de los jueves, porque no me quiero centrar en el tema de la discapacidad, que la gente se está centrando, porque yo creo que es un factor importante, porque si se mete, pero no porque, como ha dicho Iñaki en su podcast, no se meten con él por tener discapacidad, que también, sino porque es débil. O sea, esta gente que encima van entre cuatro, no van entre uno, pues siempre van al que es más tímido, al que tiene una discapacidad, a una persona que tiene un físico peor, o un físico que sabe que no le va a responder, una serie de cosas. Entonces, esta gente, como suelo decir yo, muy valientes no suelen ser, son como, perdonadme, pero las hienas son mucho más valientes que esta gente. O sea, cuando dicen, no, son como hienas, como buitres. Bueno, las hienas yo las he visto enfrentarse en documentales a animales como leones, otros animales, otros depredadores. Es que esta gente enseguida sale corriendo. Y lo que quería tocar, este tema del acoso, del bullying, de este odio que tenemos en nuestra sociedad, que cada vez va más, que yo creo que es una de las consecuencias de que a veces nos ponemos en bandos, en unos, en otros, no sabemos debatir. Yo creo que esto genera a veces estas maneras, esta gentuza, porque no tiene este nombre, estos chavales. Llamarlos chavales es casi decirles un elogio, porque es que prácticamente son gente que no son de la raza humana, pero prácticamente, pero la gente se ha centrado en que estos chavales lo que han hecho, pero como ha dicho Iñaki en su podcast, y he escuchado otros podcasts, pues estos chavales tienen familia, tienen profesores, tienen una serie de personas en su entorno, y realmente pensamos que estas personas eran unas personas normales, súper listas, súper educadas, súper... bueno, lo de lista puede ser listo o más tonto, porque hay gente que lo que dice la sociedad es que supuestamente los cánones de la sociedad, que nunca me fío de ellos, que no, este es un poco más tonto y es muy buenísima persona, muy educado, tiene mucha más inteligencia de las personas que van de listas y no hacen estas cosas que hacen estos chavales, que de verdad que es bastante condenable. Pues eso, estas personas a veces, la educación que se da, todos los valores, todo esto, toda esta sociedad que estamos haciendo, y cada vez va peor. Muchas veces pensamos que la sociedad es más tolerante, y yo creo que no, que es más intolerante, y se está haciendo en bandos. Y ya digo, es que no es centrarse con las personas con discapacidad, porque pasa con personas con discapacidad, pasa con mujeres, pasa con inmigrantes, pasa con absolutamente todo tipo de personas por su sexo, por homosexuales, por como sea, por como de todo el colectivo LGTBIQ+. Pues todo este tipo de personas están recibiendo cada vez agresiones, violencia, ha habido asesinatos, ha habido violaciones, había una esta de odio que está en espiral de nuestra sociedad, y cuando pasan cosas como esta, como lo del chaval pues pasa lo que siempre pasa. Y yo hablaba con una amiga en un grupo de WhatsApp,
Ahí comentaba que es que, y yo creo que tiene 100% toda la razón, cuando pasa estas cosas nos llevamos las manos a la cabeza, nos decimos que qué mal, que qué sociedad estamos criando, que hay que movilizarse, y como ha pasado en este caso de este chaval, se han movilizado delante del instituto, han hecho las medidas tal, pero esto va a pasar, esto se movilizan, pero hay que movilizarse para que cambien las medidas de fondo y para que esta sociedad cambie, o sea, y para que las medidas de los institutos, de la educación, de las leyes, de todo absolutamente, y que se pongan en práctica, porque yo puedo tener un montón de leyes y medidas y cosas, pero si no todo de medios a los jueces, a los policías, a los profesores, a todo el sistema educacional, a todos los sistemas, entonces estamos en una deriva que es, para mí cada vez es bastante más grave. Y a veces yo creo que estas cosas se nos olvidan, que yo creo que no nos centramos en lo que nos tenemos que centrar como sociedad y como personas. Ante todo somos personas, no tenemos los valores que debemos tener, y a veces nos centramos en noticias chorras que le damos importancia, que, a ver, para mucha gente puede ser importante. Yo, por ejemplo, con el tema que he notado mucho en los últimos tiempos, y sé que algún palo me va a caer por esto, pero lo voy a decir. Yo, por ejemplo, si habéis escuchado un podcast de lucha libre que he comentado el tema de Trump y tal, yo soy anti-Trump total, pero creo que no hay que centrarse en Putin, en Trump, en Unión Europea. Creo que hay que ver los problemas, como se suele decir, la casa se construye desde los cimientos. Entonces, cuando hay unos ciertos valores y unos ciertos... esos valores van a llegar a la cúspide, que eso es lo que ha hecho que gente como Trump, como Meloni, pero os podría decir por un bando y por otro, porque yo suelo decir que la falta de valores y la falta de empatía y un montón de cosas es que muchas veces no tiene ideología, está en un lado, en otro, en unos partidos, en otros, aquí hay para todos, pero... es eso, esa falta de educación, de valores, de todo ello, hace que esta sociedad cada vez pues vaya en deriva. Yo, por ejemplo, pues es que en un montón de vídeos, de podcast, a mí me ha pasado de quejarme sobre el trato a las personas con discapacidad y recibir amenazas, odio, le ha pasado a otros influencers, pero os digo en el tema de discapacidad y demás, pero en otros temas, en el LGTBIQ+, también he visto barbaridades en otros temas, a gente por ser inmigrantes, que estamos en una ola de odio, que eso no se pone freno. Y eso de odio, que es lo que quería un poco transmitir, nos llega a lo... Claro, estos chavales y esto que han hecho lo que han hecho, pues muchas veces no les viene de nada, a saber las actitudes que tengan sus padres, sus familiares, el entorno, las redes sociales que ven. Entonces, esto no es que le haya dado un brote de locura y le hayan hecho esto a este chaval. Por cierto, en cierta manera, estos chavales han ganado. Y cuando parte de la sociedad, que eso yo lo he visto, incluso en telediarios y en programas de máxima audiencia, han dicho que la culpa era porque el chaval fuera a un colegio normal. Me río yo, digo lo de normal para que lo entendáis, porque que digan normal como si el chaval no fuera normal. Los que no son normales y son una panda de taras son esta gente, pero bueno, que encima informativos y programas de prime time, que por eso precisamente yo no suelo ver la televisión, porque es una auténtica basura todo lo que sale en la televisión, pues que esta gente se ponga a decir que este chico que hacía ahí, que hacía con esos compañeros, que hacía en ese centro, tenía que ir a un centro de educación especial. Ya estamos aislando a las personas con discapacidad. Esto daría para otro podcast de los miércoles, pero es que si nos centramos en eso y como ha dicho Iñaki en su podcast o escuchado en otros podcasts, y culpabilizamos a la víctima, que es lo que pasa muchas veces, y aquí os voy a hablar ya de ejemplos míos personales, porque yo he de decir que yo de pequeño he sufrido, sobre todo en tema de instituto, he sufrido bastante acoso y bullying y bastante casos y cosas. ¿Y qué ha pasado? Porque, y esto yo lo he visto en bastantes casos, hablando con mucha gente, en libros, en muchas cosas, en testimonios, en películas, pues que a mí me acosaban día a día, me hacían bullying, me trataban que si orejas, que si no sé qué, por distintos rasgos que tengo de personalidad, que si soy más tímido, a lo mejor que si me gustaban los cómics y tal, que si me gustaba, por ejemplo, la lucha libre, una serie de cosas, llamarte barbaridades absolutamente.
¿Y qué pasaba? Pues que muchas veces los profesores, los profesores aquí tampoco voy a cargar contra ellos porque muchas veces es que no tienen recursos, y los pocos, como ha contado en su podcast Iñaki, los pocos que quieren tirar hacia ello y quieren tirar de raíz del problema, pues no les dan el apoyo que necesitarían y les dejan abandonados. Entonces muchas veces es una vergüenza, pero en mi caso yo me quejaba y me decían que esas cosas eran cosas entre nosotros, que lo teníamos que solucionar nosotros, entre chavales, que no pasaba nada. Os estoy diciendo y casi se me ponen los pelos de gallina, pero es que quiero contarlo y quiero un poco, porque a mí no me tiene que dar absolutamente vergüenza, porque muchas veces esto como pasa pero con otras agresiones, y en el caso que estamos hablando del bullying, pero lo quiero hacer extensible a un montón de cosas, agresiones sexuales, agresiones amigantes, un montón de cosas. Pasa que la persona que ha tenido la agresión o ha tenido la violencia o lo que haya sido, le da vergüenza porque encima se siente mal al contarlo, porque hay parte de la sociedad que cuando tú lo contabas te hacía sentir débil, cuando tú contabas que te había pasado una cosa de estas porque no había sido lo suficiente fuerte para que no te pasara. Y a mí me ha pasado que he tenido, llamarlos compañeros es hacerles un favor, porque no eran compañeros lo que me hacían esto, porque realmente eran escoria, o sea, eran gente que yo me los he encontrado en la calle, es decir, que las primeras veces me daba vergüenza mirarlos a la cara, pero luego con el tiempo he dicho, si es que los que lo han hecho mal era yo les aguantaba la mirada y ellos muchas veces miraban al suelo, en plan, porque digo, el que se tiene que avergonzar es él, es esa gente, y la sociedad la que tiene que arrinconar es a esta persona, arrinconar de manera no literal, por favor, no, yo no abogo por la violencia, aunque a veces no se entiende en todo el lenguaje. Es algo duro de decir, pero muchas veces intentas todas las salidas. Yo, este caso que os estoy diciendo, intenté hablar con profesores, intenté hablar con otros compañeros y tal, y al final, ¿qué me pasó? Algunas veces, pero es que yo llegué a recibir, hubo un compañero que en el servicio me llegó a orinar encima. Entonces, fijaros, agresiones, no son collejas simplemente, collejas fuertes. Una vez me dieron un puñetazo y tuve que ir a urgencias y demás, que de ahí vieron que tenía yo que usar gafas y todo, una serie de tirar tizas, una serie de barbaridades, o sea, todo absolutamente. Que esto me pasó, o sea, estos no eran con un compañero o con dos, eran con bastantes, entonces era un colegio, y luego ha habido casos de otro tipo bastante fuertes en ese colegio. Creo que a veces la directiva y el profesorado, pero pasa todo en la vida, cuando ves que en un sitio determinado hay un montón de garbanzos negros que se reproducen o tal, y hay alguno que me dirá, bueno, depende del barrio, que en este caso eran en la zona de Entrevías, en Vallecas, pero yo sé colegios al lado, institutos, que no había esos problemas. Entonces no es por zona de barrio, sino muchas veces que no sabes tratar los problemas, y el profesorado, el jefe de estudios y tal, pues muchas veces te hace un Poncio Pilatos y se lava las manos en este sentido. Entonces, como os decía, yo hubo un momento que me harté de que me hicieran todo esto, y cuando yo me harté y contesté, no sé si una vez metí un bofetón creo que ni siquiera metí un bofetón, a alguien le agarré de la chaqueta y le rompí la chaqueta, y a mí me expulsaron, que fue 1 o 2 días. Y a la persona que había hecho eso no le hicieron absolutamente nada. Encima me echaron a mí la bronca, que yo no sabía. Yo le comenté que eso había pasado por lo que ellos sabían claramente. Ellos negaron la mayor, dijeron que no, cuando se sabía claramente, pero bueno, negaron la mayor. Porque claro, si tú dices que un chaval te ha dicho que le hacen acoso y bullying, y que tú te has negado a socorrerle, pues no, mejor negar la mayor. Y el otro que me había agredido y tal, luego, como dice Iñaki, y como pasa en otros casos, pues luego lo que pasó es que vieron que yo alguno asomaba como para intentar seguir acosándome, pero ya vieron que yo me había revelado, pero es que es la única salida, muchas veces, y que te lo digan los propios profesores, es arreglar la cosa entre nosotros con violencia, y que encima el que se está defendiendo de la violencia sea el que castigue y sea el que expulses, y que digas que no sepa solventar los conflictos, que no sabe solucionar los conflictos hablando, cuando yo lo he intentado por todas las maneras, pero
no se había podido, pues es un poco esa hipocresía de la sociedad y cómo se echa la culpa al otro y no se ve esa falta de valores, esa falta de educación. Y esto, como digo, pasa con estos chavales, pero estos chavales, como se ha comentado en varios sitios, estos chavales pueden llegar a juez, a abogado, a policía municipal, a policía nacional, a estar en una taquilla que te atiendan mal. Entonces, una serie de cosas. Toda esta gente no son gente que son del mundo exterior, que los que hacen estas cosas, estas agresiones. Son gente que luego los convives con ellos en tu día a día y te pueden tocar eso, en un vagón de metro a las 12 de la noche y hacer una barbaridad, en una ciudad desconocida. Te pueden tocar en tantos sitios esta persona y que te las haga pasar las de Caín, como se suele decir, y estos temas de acoso que a mí me pasó de joven y que me dejó, digamos, marca y que vemos que no sirve absolutamente para nada, porque se hace una manifestación en el cole y tal, pero luego no se toman medidas, no se ponen leyes, no se hace todo lo que se debía hacer. Entonces basta ya de acoso, basta ya de agresiones y basta de todo eso. Pero aquí tengo absolutamente para todos, porque son todos absolutamente responsables, menos las propias víctimas, que son los primeros que se le hacen responsables de estas agresiones y estos acosos y todo este tema. Y basta ya de todo esto. Y yo creo que salgamos a una manifestación al instituto y que luego vaya a pasar otra vez, pues creo que hay que cambiar cosas, salir siempre que hay estas actitudes y estas cosas a la calle, intentar modificar y tratar tantas cosas de nuestro día a día, con las actitudes de nuestro día a día, de nuestras cosas, de nuestra educación. De tanto se puede cambiar, tanto de nuestros valores, empatía y tolerancia. Se cree que hoy en día es la época con más tolerancia, se nos vende que hay más tolerancia a las personas LGTBIQ+, a las personas inmigrantes, a personas con discapacidad, a tantas personas, y yo lo que noto es más intolerancia y odio, y es algo que se está pasando de unos a otros, y realmente me preocupa bastante que este caso es la gota que colma el vaso de muchas más actitudes y violencias que hay del día a día. Y bueno, también por terminar el análisis, decir que esto hay que ponerle freno, porque hay veces que nos hemos enterado por estos vídeos, por estas cosas, porque son tan tontos que lo graban, pero ha habido casos que nos hemos enterado de este acoso y bullying, de estas cosas que prácticamente ni se enteraban los padres, porque cuando alguien sufre acoso y estas cosas, en el ámbito que sea, pero me estoy centrando un poco más en el tema del bullying, pero en el ámbito que sea, muchas veces te lo callas porque piensas que puede ser peor, que te victimizas, te piensas que te pueden hacer a ti culpable, te piensan tantas cosas que se te pasan por la cabeza. Entonces tu entorno muchas veces es el último en enterarte. Y ha habido casos que, por ejemplo, que han acabado mucho peor que porque para mí no tenía que haber pasado por esto nunca más, este chaval, porque yo creo que si lo han grabado es que lo han hecho mucho más veces. Pero es que hay casos, no sé si conocéis el caso de Kira. Kira es una chica que le hacían acoso en su instituto, tal. Hubo quejas de ella y tal, y ella acabó sin dar prácticamente señales. Una chica bastante alegre, porque muchas personas les pasa y nos pasa que parecemos alegres, tal, no sé cuánto, pero por dentro, cuando te pasan cosas como esta, pues lo escondes con una sonrisa que parece y se esconden otras cosas. Pues Kira, pues pasó que le hacían bullying, le hacían acoso, y de repente un día prácticamente por sorpresa pues se acabó suicidando. Y su padre, por ejemplo, que es muy famoso en redes sociales porque ha estado en medios de comunicación, da a conocer, más que el caso en sí, otros casos que hay actualmente y que ha habido, porque no os podéis creer una cosa. ¿Qué pasó en este colegio? ¿Se puso un protocolo y se investigó por qué había pasado esto y por todo esto? No, que el colegio, el instituto donde había pasado este caso, y esto muestra de lo que os decía yo antes, que me pasó a mí, que a la víctima es a la que le persigue, pero pasa en muchos más casos, a la víctima o a los profesores que denuncian estas cosas. O sea, el que intenta sacar esto, como se suele decir, la mierda a luz, es el que van a por él. Pues a estos padres de Kira y otros casos que ha habido, pues en este caso en concreto, el propio instituto ha denunciado
a los padres. O sea, es de tener poca vergüenza. Si ya no iniciaron una investigación, si no depuraron quiénes había hecho acoso, si no pusieron protocolos para que estas cosas no pasaran más, pero encima que tengas la propia desvergüenza y sinvergoncenería de a unos padres que han sufrido lo que han sufrido por la pérdida de su hija, que está súper demostrado que era por acoso y bullying que la hacían, pues es de auténtico, se te caen los pies al suelo, y que alguien de un instituto denuncie a unos padres es que es de vergüenza. Pero esta no es la primera vez que pasa. Por cierto, y esto ya para acabar el podcast, si conocéis alguna situación, si vosotros habéis sufrido alguna ya digo que me estoy enfocando en el tema de acoso escolar, pero si tenéis acoso laboral, acoso en vuestro día a día, alguna agresión en casa, en algún sitio, agresión verbal, alguna situación que tal, por favor, no lo calléis, no dejéis ese sufrimiento dentro, y hay teléfonos especializados en este tipo de cosas, teléfonos puestos gratuitos, hay especialistas, hay profesionales bastante buenos en centros de salud, policías, algún amigo, algún familiar, alguien que os pueda ayudar en este tipo de situaciones es bastante importante. Porque para que vosotros no seguís llevados eso dentro y os siga intoxicando, y cada vez que os salga estar peor, y que eso pueda acabar fatal, y que ese acoso que recibís se acabe, porque hay que poner medidas. Cuando el acoso de la manera que está en el tiempo alargado, hay que acabar con él y poner las medidas pertinentes. Las medidas, como yo digo, lo mejor suele ser por la ley, pero la ley a veces no es el camino. Pero yo aquí creo que hay que ir por esos conductos. Si ves a veces que los conductos no son los mejores, pues ¿qué queréis que os diga? A veces, pero hay que buscar todos los conductos, todas las soluciones. Hay un montón de profesionales, de familiares, de personas que te pueden ayudar. Tú eres una víctima más por un sistema que ya digo que está podrido, pero no digo el sistema educacional, digo el sistema en general, este odio, estos valores, esto todo que está un poco enquistado todo y no sabemos cómo actuar prácticamente. Entonces, si este podcast sirve para que alguien que conozcáis o vosotros o alguien sacáis del pozo y bueno, para que veáis esta realidad que yo viví, que ha vivido mucha más gente, y que es una cosa del día a día, que no es una cosa que te suelen contar, no, es que le pasa a un primo de tal, no, le pasa cada vez a mucho más gente. Así que bueno, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.